Muy buena tarde de jueves, qué gusto que nos acompañen una vez más aquí en la UNAM Responde. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de TV UNAM en Ciudad Universitaria, convencidos de que estos momentos que vivimos, esta situación de crisis, es también una oportunidad para generar cambios en beneficio de toda nuestra sociedad. Por ejemplo, los niños y los adolescentes son un sector de la población de los que debemos ocuparnos. ¿Qué sucede con el tema de sus libertades, de sus derechos, de su identidad, con respecto principalmente a esto de las infancias diversas? ¿Qué significa exactamente tener bienestar y un desarrollo pleno? De eso estaremos hablando un poquito más adelante en nuestra entrevista de hoy. Además, es jueves, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, humor, reportajes y, por supuesto, nuestras recomendaciones o reflexiones desde los especialistas de la Coordinación de Humanidades. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos, como siempre, con las voces que nos presentan un panorama de lo que ocurre en nuestro país. Este jueves amanecemos con medidas restrictivas aquí en el área metropolitana, en la megalópolis. Y bueno, las autoridades recomiendan tener precauciones, cuidarnos para evitar enfermarnos y complicar así esta pandemia, al mismo tiempo que en la Ciudad de México se anunció ya que aumentaron el número de hospitalizaciones en esta entidad, lo que significa que debemos seguirnos cuidando, debemos seguir atendiendo todas estas medidas de higiene y de distanciamiento. Vamos enseguida a escuchar estas voces en el resumen nacional. Comenzamos. Vamos a esperar al viernes a ver cuál es el comportamiento antes de informar, pero sí es importante que la ciudadanía sepa que está creciendo el número de hospitalizaciones. Y se espera una eficacia de cuando menos del 80%. Con esta eficacia de 80% fue que se hizo el cálculo de que se requerían 45,000 voluntarios, de los cuales México va a incluir entre 15 y 16,000. Que para efectos también del día de hoy se acumulan en México y durante toda la epidemia 96,430 defunciones secundarias, lógicamente, a complicaciones de la enfermedad. Entonces, hemos visto que la proporción o la razón de letalidad es menor para varios países en este segundo ciclo epidémico. Y hay varias razones que están siendo analizadas, algunas tienen que ver, y aquí lo quiero destacar para México, con una mayor prontitud de acceso a los servicios de salud. En la primera fase de la epidemia en varios países y a lo largo de la epidemia en México hemos identificado este problema, y es un problema, de que las personas por distintas razones no quieren ir a los hospitales. Hoy en día, según datos oficiales, hay cerca de 4,600,000 trabajadores en esquemas de subcontratación. Uno de los principales problemas es que no se tienen registros claros, así que consideramos que es muy probable que esa cifra sea menor a la real. A partir de la crisis del COVID hubo una degradación sistemática de muchas de las calificaciones de muchos países, incluso de economías avanzadas, reconociendo que el COVID tiene un impacto en la actividad económica, pero esto también es un reconocimiento de que hay una base sólida y que sobre esta base, aún en estas circunstancias difíciles, vamos a seguir construyendo. Con este presupuesto vamos a financiar todos los programas del gobierno. Se garantiza la entrega de las participaciones a todos los estados, los apoyos a los municipios. Se garantiza toda la inversión en educación. Para poner un ejemplo, están garantizados todos los salarios de los maestros, de todos los trabajadores de la educación y de todos los trabajadores al servicio del Estado. Desde luego, se va a contar con presupuesto suficiente para la salud.
La Universidad estadounidense Johns Hopkins es una de las instituciones que ha logrado mayor credibilidad con respecto a las cifras y al seguimiento que ha dado a esta pandemia, y recientemente dio a conocer que el estado de Texas es la primera entidad que registra más de 1 millón de contagios por COVID-19 en este país norteamericano. Vamos enseguida a conocer cuál es la situación y cómo se han movido los números en las últimas horas a nivel internacional. Estados Unidos registra nuevo aumento récord con 144.133 infecciones de COVID-19, el mayor número de casos reportados en un día desde que inició la pandemia. México supera las 96.000 muertes por COVID-19. El país suma 96.430 fallecimientos y 986.177 contagios. Italia supera el millón de casos de COVID-19, registrando 1.028.424 contagios, a medida que incrementan las peticiones de cierre nacional. Austria reporta aumento récord con 9.262 casos en las últimas 24 horas. En España, el número de muertes incrementó a 40.105, mientras los casos alcanzan 1.417.709. En Irán, tras reportar 457 muertes en las últimas 24 horas, el conteo nacional se eleva a 40.121 fallecimientos. Alemania registra 21.866 nuevas infecciones diarias, su cifra más alta desde que inició la pandemia. Brasil reanuda los ensayos clínicos en etapa tardía de la posible vacuna china Sinovac COVID-19. Ucrania informa aumento récord tras sumar 11.057 nuevas infecciones en un solo día. Grecia impondrá un toque de queda nacional más estricto a partir del viernes, con el movimiento restringido entre las 9 p.m. y las 5 a.m. Japón reporta 1.546 nuevos casos, su cifra diaria más alta desde el 7 de agosto. Nueva Delhi informa 8.593 nuevas infecciones, su mayor aumento diario. Así la situación en el mundo, y bueno, es momento de ir con el doctor Carlos Rosales, que sigue muy puntualmente y atento todas las dudas y los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Esta tarde se refiere a las personas asintomáticas. Vamos a ver qué tiene que decirnos. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Alguien nos dice: si yo ya di positivo en la prueba del coronavirus, pero soy asintomático, ¿cuánto tiempo me debo mantener en aislamiento? Bueno, se ha visto que las personas tardan entre 3 y hasta 14 días en desarrollar síntomas después de haber sido infectados. Entonces, si usted ya está infectado y no ha mostrado síntomas, lo cual es muy bueno, puede que siga infectivo hasta por 2 semanas, incluso 3 semanas. Entonces, este es el tiempo que se recomienda. Usted debe tratar de estar en aislamiento, 2 o 3 semanas. En este tiempo hay que seguir observando si no se desarrollan síntomas, y en el caso de que aparezcan, recordemos, hay que ir pronto al médico. Otra pregunta relacionada: si ya tengo síntomas y me pongo en aislamiento, ¿hay algún tratamiento que se recomiende? Bueno, no tenemos ningún medicamento ni tratamiento para eliminar la COVID-19. Si usted tiene síntomas leves, lo que puede hacer es tomar algún analgésico o un antigripal para eliminar un poco los síntomas. Pero lo mejor es no tomar muchas cosas y estar atento a que los síntomas no empeoren. Si los síntomas empeoren, entonces hay que ir rápido al médico, y el médico decidirá cuál es el tratamiento adecuado a seguir. Mientras, procuremos seguir las recomendaciones de siempre. Gracias, cuídense mucho. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Este jueves comenzó en nuestra universidad de forma virtual el primer encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, que tiene como objetivo poner sobre la mesa temas relacionados con los derechos, con la situación también cultural que viven este sector de la población, al menos en nuestro país. Enseguida conversaremos con uno de los participantes de estas mesas, que además tiene una amplia experiencia de temas en nuestro país. Saludo con mucho gusto al licenciado Juan Martín Pérez García, quien es el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Es además defensor de derechos humanos, especialmente de la infancia y de poblaciones callejeras, y además psicólogo por la FES Zaragoza de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto saludarte en este espacio universitario. Muchísimas gracias por esta oportunidad y pues agradecido no solamente por el espacio, sino para poder conversar de este encuentro tan importante. Exactamente, bueno, comenzamos por ahí. Derechos de las Infancias y Adolescencias es el nombre de la mesa en el que estarás participando el día de mañana junto con Ricardo Bucio y Leticia Bonifaz. Además estará moderando Jacobo Dayan. Para comenzar a involucrarnos en este tema, ¿por qué no nos platicas cuáles son esos asuntos que estarán poniéndose sobre la mesa este día de mañana? Sí, pues mira, estaremos sin duda reflexionando sobre el rol tan importante que tienen los derechos de niños y niñas para hacer rupturas en lo que nuestra cultura adultocéntrica suele considerarlos como inferiores o como propiedad de las familias. Y esto obviamente no solamente limita el ejercicio de sus derechos, sino que hace difícil que la sociedad en su conjunto reconozca que los niños, niñas y adolescentes son personas. Parece una obviedad, pero reconocer que son personas implica reconocer que tienen derechos y que estamos, tanto las autoridades como las familias y las personas adultas que les acompañamos, en la obligación de acompañar y facilitar ese goce y ejercicio de derechos. Por ello es que el énfasis y el acento tiene que ver con infancias diversas, no solamente en términos de la diversidad sexual, sin duda uno de los componentes, sino la diversidad que son en un amplio país como el nuestro, tan diverso en su cultura, en su geografía, y que necesitamos precisamente reconocer en plural a las infancias para que la respuesta que tenemos desde los estados, desde las organizaciones, pues reconozcan estas grandes diversidades. Y sí hay un acento también en las diversidades sexuales necesarias para entender que la identidad es un proceso nuevamente personal que requiere el acompañamiento y que estas culturas adultas en ocasiones pretenden imponerle incluso su propia identidad sexual a niños, niñas y adolescentes, violentando con ellos sus derechos. Pues una tarea de acompañamiento, pero también me parece de conocimiento y de reconocimiento, en donde poco hemos avanzado en nuestro país, considerando además esto que nos estás mencionando se refiere a todas las infancias, no solo aquellas que tienen que ver con la diversidad sexual. Juan, tú eres el responsable o el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Platícanos qué hacen desde esta iniciativa. Sí, mira, REDIM o la Red por los Derechos de la Infancia en México surge hace 20 años. Nos planteamos como misión ser un movimiento social y cultural que promueva y estimule el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes para que puedan gozarlos y puedan ejercerlos. Tenemos más o menos una articulación de 77 organizaciones en todo el territorio nacional. Hemos sido protagonistas y gestores de muchos de los procesos que hay en el país en términos de leyes, la Ley General de Derechos de Niños y Niñas de 2014, pero desde antes, 2000, 2001, las leyes que existen en esta materia, y también, por supuesto, estamos luchando por la armonización de otros marcos normativos. Hemos acompañado la construcción del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como un mecanismo de coordinación de la política pública a nivel federal en los 32 estados y en el territorio a nivel de las alcaldías y municipios, y fortalecemos el trabajo de las organizaciones sociales de todos los tipos en todo el territorio, y estamos estimulando la construcción de ciudadanía de niñas, niños y adolescentes para aquellos con voz propia y con sus propias miradas y temáticas de interés, pues puedan gozar y exigir sus derechos ante las autoridades. Tenemos que detenernos en este tema, sin lugar a dudas, Juan, que tiene que ver con reconocer a los niños y su posibilidad de decisión, por supuesto, considerando su edad, los conocimientos que puedan tener y el alcance, digamos, esta concientización que ellos mismos pueden tener. Háblanos de este tema, porque sin lugar a dudas tiene que ver con lo que nos manejaba hasta el principio del programa, con este término de adultocentrismo. Sí, mira, suelo explicarlo que estamos en una sociedad, América Latina en su conjunto, en el que las culturas patriarcales, estas del derecho romano del 532, que el pater familia era dueño de los animales, la cosecha, las mujeres y su descendencia, sigue permeando al 2020 y seguimos pensando claramente en una lógica machista, racista, clasista
y adultocentrista. Estos elementos van conjugados y aun cuando afortunadamente el movimiento feminista ha ayudado a romper esta tradición cultural de los hombres dominando los cuerpos y las vidas de las mujeres, aún todavía persiste la noción de que los niños y niñas son inferiores, son incapaces y entonces tenemos el mundo adulto que controlarlos. Por eso es tan importante explicar que cuando hablamos del reconocimiento de persona, implica que hay un concepto que se llama autonomía progresiva, que los niños y niñas gozan sus derechos de acuerdo a su edad y el nivel de desarrollo como establece la Convención sobre los Derechos del Niño, que hace 30 años nuestro país firmó y que apuesta precisamente a reconocerlos como sujetos, como ciudadanas y ciudadanos. Esta autonomía significa, esta autonomía progresiva, que siendo neonato, bebé, gozamos el derecho a la salud de una manera, distinto cuando en la primera infancia o en la niñez y muy distinto en la adolescencia, donde debemos, por ejemplo, quizás poner énfasis en los derechos a la educación sexual y servicios sexuales y reproductivos. Si esto nosotros no lo entendemos como que forma parte de su desarrollo, pero depende de ellos y de ellas, con el acompañamiento en el rol de adultos, ya sea papá, mamá, docentes o profesores, el rol que tengamos, pero acompañando para dar elementos, digamos, en un diálogo intergeneracional y no decidir nosotros por ellos. Tenemos ahora movimientos antiderechos humanos que niegan a niños y niñas el derecho a decidir sobre su futuro, sobre su proyecto de vida, y eso es precisamente lo que rompe la Convención hace 30 años. Asumir que ellos van a ir construyendo con nuestro acompañamiento adulto, pero teniendo claro que quien toma la decisión final son ellas y ellos. Particularmente en la etapa adolescente esto es muy importante porque es ahí donde se define la identidad. Se van definiendo las redes sociales y se va definiendo sobre todo el proyecto de vida. Y esto tiene obligaciones de parte del Estado. Un ejemplo de ello sería la educación. El Estado destina presupuesto, instalaciones y todo lo que significaría el derecho a la educación. Las familias, instituciones somos corresponsables de que niños, niñas y adolescentes tengan posibilidades de ir a la escuela, llevarles, acompañarles para las actividades de aprendizaje y les toca a ellos y a ellas gozar el derecho a la educación para su proyecto de vida, para desarrollar habilidades sociales, para tener amigos y amigas en ese entorno. Entonces, se trata de una tarea compartida con roles diferenciados y que en el centro tienen la dignidad de niños, niñas y adolescentes, que suelo decir coloquialmente, pues que sean felices. Exactamente. Juan, podría ser un poquito complicado, pero considerando esto que nos estás diciendo en cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cómo lograr que todas esas instancias, que todas esas, estos marcos legales, no sé si lo estoy diciendo correctamente, estén protegiendo a esa infancia? Después hablaremos, por supuesto, de las características o de las necesidades de los distintos grupos o de los distintos niños y adolescentes, pero considerando estos grandes, ¿qué será? Como estas grandes legislaciones, ¿cómo es que se ponen de acuerdo por dónde empezar o son instancias que están separadas? ¿Cómo funciona esto, al menos en nuestro país? Claro, fíjate que esta pregunta es muy importante y te agradezco porque precisamente cuando diseñamos la ley en 2014 con legisladoras y legisladores y organismos internacionales como UNICEF, retomamos la experiencia internacional que ya teníamos y lo que orientaba la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esencialmente lo que sugiere es que el Estado mexicano en su conjunto se integra por poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Y tenemos órdenes de gobierno federal, estatales y municipales. Entonces se crea un sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes que es un mecanismo de coordinación de la política pública, de los programas, de los presupuestos y los territorios. No es una nueva institución, no da servicios, no da asistencia, sino coordina. Son personal técnico calificado de alto nivel, hay una secretaría ejecutiva en la Secretaría de Gobernación y hay símiles en las secretarías de gobierno en la mayor parte de las 32 entidades federativas y de acuerdo al mandato de ley tendrían que crearse también estos CIPINAS o estos sistemas de coordinación a nivel municipal. Lamentablemente los 2.467 municipios no tienen su mecanismo de coordinación o su CIPINA, están avanzando, llevaremos la mitad de ellos, pero lo que busca entonces es crear una gran red entre las acciones de gobierno de tal manera que el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo estén interactuando y se pueda responder frente a la diversidad de infancias, al cambio que vamos teniendo como país frente a las realidades que viven la niñez y la adolescencia y por otra parte las obligaciones legales que están enmarcadas.
El anterior modelo o la forma anterior de trabajar era totalmente separada. Secretaría de Educación por su parte, Salud por otra, Desarrollo en otro lado, el gobierno federal por lo que consideraba, los estados en su dinámica, y hay un gran esfuerzo sostenido para tratar de construir esta red de servicios públicos que permita que un niño o una niña que no ha sido registrado, por ejemplo, cuando se logra el registro oportuno, se le acerque también servicios de salud, se le acerca a la familia otro tipo de proyectos y programas públicos. Esto sin duda todavía sigue siendo papel, todavía nos falta mucho camino por andar, pero puedo asegurarte que vamos en esa ruta que se construyó en el marco de ley de 2014. Un poco el objetivo pues es estar como unificando estos criterios en beneficio de la protección del bienestar de estos grupos, la niñez y la adolescencia. Juan, también me parece que debemos hablar del tema de pues todos estos pasos que se dan de forma, digamos, legal en cuanto a cuestiones gubernamentales, están apoyadas también por otras organizaciones gubernamentales o no, como las ONGs, que también ponen su granito de arena. Y platícanos un poquito de cuál sería esta línea común de todos estos interesados en el tema que tiene que ver con los derechos, la legalidad, pero también los derechos humanos de estas infancias, de estas adolescencias. Sí, mira, es importante destacar que todo esto que te he contado está en el marco de los acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos. En 2011 se hace la modificación constitucional de tal suerte que la Convención de los Derechos del Niño de hace 30 años que México firmó tiene el mismo rango que la Constitución. Esto nos ha llevado precisamente a que el diseño de la ley, con el CIPINA como un instrumento de articulación de la política pública, también lleve a que seamos corresponsables. Entonces tenemos al Estado en su conjunto como los obligados para garantizar derechos, y tenemos instituciones corresponsables, las familias, las iglesias o grupos religiosos y las organizaciones, también el mundo empresarial. Pero quisiera hablar brevemente de las organizaciones sociales. Somos aquellas que estamos en el territorio, que estamos autoorganizadas y que no somos gobierno. Y tenemos una ventaja, que podemos llegar a aquellos espacios territoriales o de tipos de infancias que el Estado no atiende. Porque el Estado tarda mucho en construir su normativa, sus prioridades presupuestales, a diferencia de las y los ciudadanos que podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. Las y los funcionarios solo pueden hacer lo que su marco de ley institucional les permite. Es decir, una actividad de la Secretaría de Salud no puede hacer actividades de educación o viceversa. Entonces, por eso es tan importante complementar la acción del Estado con las organizaciones, porque somos más ágiles, generalmente desarrollamos modelos que pueden llevarse a escala y hay mucho saber y conocimiento. Tenemos que reconocer tristemente que no todos los funcionarios y funcionarias tienen formación y calidad democrática para entender el papel de las organizaciones. Ahora mismo, a nivel del gobierno federal, tenemos un ataque desde el propio jefe del Estado mexicano en contra de las organizaciones, y que esto es muy grave porque atenta a la calidad democrática del país, pero sobre todo obstaculiza que podamos atender directamente a niños, niñas y adolescentes, los más excluidos en el territorio nacional. De ahí que Naciones Unidas ha venido insistiendo a gobiernos como el mexicano que se fortalezcan lo que se conoce como el espacio habilitante para que organizarnos las y los ciudadanos, desarrollar acciones en el territorio, programas y otro tipo de beneficios a niños, niñas y adolescentes sea cada vez más fácil y no tengamos obstáculos. Tristemente, vamos en sentido contrario a esta recomendación, pero seguiremos manteniendo este esfuerzo. Siempre hay cosas que se pueden hacer porque el objetivo justamente es sensibilizarnos sobre estos temas a los que podemos quizá estar un poquito alejados, quizá por desconocimiento, me parece que es básicamente la razón, por ignorancia, falta de conocimiento, pero entonces sí conocemos, podemos sensibilizarnos ante estas distintas realidades. Juan, pues terminamos este primer bloque de entrevista entendiendo, digamos, cómo funciona todo este brazo que protege y que tendría que entender estas distintas situaciones, y vamos a regresar después de la pausa para conocer estos pequeños grupos, estas pequeñas características de las distintas infancias y adolescencias que se encuentran en nuestro país, así es que no se vayan. Y también regresamos para conocer nuestras recomendaciones de cultura, reportajes. Recuerden que No Memes nos tiene novedades, no se vayan, esto es La UNAM Responde. Estamos de regreso aquí en La UNAM Responde, listos para platicarles sobre música, danza y terror en las recomendaciones culturales para esta tarde.
Danza UNAM ha preparado una destacada función de estreno en homenaje por el centenario del nacimiento de la bailarina y coreógrafa Guillermina Bravo, quien fuera una de las promotoras de la Academia de la Danza Mexicana. Se trata de un proyecto que incluye propuestas interdisciplinarias y colaboraciones con videoastas, compositores y coreógrafos, piezas que expresan la naturaleza de la investigación y la experimentación del trabajo artístico. Al finalizar, disfruta de la charla en vivo con los creadores este 13 de noviembre. Radio UNAM nos invita a escuchar historias de terror desde Radio Nacional de España. Enciende la radio, cierra los ojos y viaja al mundo del horror y el suspenso con ficción sonora. Una propuesta de hacer radioteatro. Radio teatralizada. Podemos escuchar 4 piezas de terror cada fin de semana durante este mes a través del 96.1, los sábados 14, 21 y 28 de noviembre. Cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel. El mundo de la música ha tenido cambios a lo largo de esta pandemia con el paro de actividades culturales presenciales y el cambio al mundo virtual. Para escuchar acerca de los retos que enfrentan las orquestas en la actualidad y diferentes puntos de vista sobre lo que ocurre en Estados Unidos, Costa Rica y México, Cultura UNAM te invita a disfrutar de la entrevista La función social de las orquestas en la nueva realidad con Ludwig Carrasco, director titular de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. La cita es mañana 13 de noviembre a las 17 y a las 19 horas. La pobreza en las comunidades indígenas se ha hecho más evidente en medio de esta pandemia. Enseguida, Jacobo Dayan nos habla sobre las desigualdades en estos sectores de la población. Buenas tardes. Está ocurriendo lo que se preveía y el Estado mexicano ha sido incapaz de solucionarlo. El rezago histórico y el abandono por los gobiernos estatales y federales a las comunidades indígenas se ha recrudecido con la pandemia. El histórico vínculo roto entre Estado y comunidades es particularmente delicado con la pandemia. Los megaproyectos continúan y con esto la afectación a las comunidades y a su entorno. La clausura de mercados locales ha afectado a las comunidades y no hay políticas públicas económicas de apoyo a ellas. El sistema de salud no tiene capacidades en pequeños poblados. La educación por televisión afecta a comunidades que ni siquiera tienen luz. La violencia de grupos criminales y agentes del Estado continúa. Las condiciones de desigualdad ponen a estos pueblos en riesgos mayores. Ni siquiera la información llega de manera adecuada. Esto se agrava ya que muchas personas, ante la incapacidad de encontrar medios de subsistencia en las ciudades, han estado regresando a sus comunidades, aumentando la presión económica en ellas. La conflictividad en estas comunidades crece. Las afectaciones económicas en ellas son muy serias y la cantidad de personas que mueren por falta de atención es alarmante. Según han reportado organizaciones como Serapaz, las proporciones son casi al doble de las personas que se infectan y mueren en comunidades que en ciudades. El Estado no responde a estos retos y los medios de comunicación, como tradicionalmente ocurre, los cubren muy poco. Son algunas organizaciones de sociedad civil las que han estado intentando apoyar a las comunidades. La gran resistencia de los pueblos indígenas y su forma de organización las mantiene y con ello intentan hacer frente a la pandemia. Buenas tardes. A principios de los años 80 se creó uno de los videojuegos más exitosos de la historia. ¿Adivinan cuál es? Vamos a conocerlo en la siguiente cápsula de No Memes. Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy les traemos una cápsula que les va a encantar. ¡Ah! ¡No, espérate! Blinky, Inky, Pinky y Clyde. Ay, ¿a poco no sabían que los fantasmitas de Pac-Man tienen nombre? Pues sí, y hoy vinieron todos porque están de fiesta. Este año Pac-Man cumple 40 años de haber sido creado por el diseñador japonés Toru Iwatani. Y pensar que esta idea se le ocurrió comiendo pizza. Al ver una pizza a la que le faltaban 2 rebanadas, creó a este icónico círculo amarillo come fantasmas que, a la fecha, ha recabado más de 17 billones de dólares a nivel mundial. Para conmemorar estas 4 décadas de Pac-Man, alumnos de la Universidad Francisco de Victoria desarrollaron una nueva versión del juego que se basa en el original, pero los puntos del laberinto se volvieron cupcakes.
Pac-Man ahora utiliza un gorrito de fiesta y hay 20 velas repartidas por el mapa que van dando información sobre la historia del juego. Una vez conseguidos todos los objetos, el personaje puede empezar a comerse el escenario. Ahora que ya sabes más datos curiosos acerca de este divertido videojuego, esperamos que tengas mejor suerte que Scott Pilgrim cuando los uses para romper la tensión. Si te gustó, no te olvides de sintonizarnos los lunes aquí mismo o en el canal de YouTube de TV UNAM como No Memes. Ahí se ven. Claro que nos gustó. ¿Quién no ha jugado Pac-Man? Y bueno, es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Al regresar seguiremos hablando sobre los derechos en las infancias y los niños de nuestro país. No se vayan. Ya estamos de regreso en la UNAM Responde y enseguida vamos a escuchar la reflexión de la doctora Liliana Weinberg, doctora en Letras Hispánicas, que nos presenta su reflexión sobre lo que sucederá cuando se abran las puertas. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Mi nombre es Liliana Weinberg, trabajo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y como latinoamericanista, el sentido del nosotros es particularmente fuerte en nuestra área. Desde que José Martí, en Nuestra América, planteó una solución simbólica genial para pensar la realidad, para pensar la cultura latinoamericana como un todo, sabemos que el nosotros, que el nuestra, puede tener un significado no solo como sentido de pertenencia, sino que también tiene un sentido de participación y un sentido identitario. Entonces, pensarnos a nosotros como comunidad de la UNAM, de esta gran casa de estudios reconocida internacionalmente, que siempre se encuentra a la vanguardia ante las nuevas realidades que atraviesa el mundo, en este caso la pandemia, es fundamental. Nosotros entonces es un término que también quienes trabajamos el ensayo conocemos muy a fondo, porque los ensayistas suelen pasar del yo privado del escritor y su propio lugar de enunciación a un sentido compartido a través precisamente de un sutil paso del yo al nosotros. En todos estos sentidos, el nosotros tiene, para mí en particular, una enorme resonancia. ¿Cómo vamos a regresar? Además de la euforia de regresar, de la alegría de volver a los lugares acostumbrados, a los lugares que nos dan identidad, al mismo tiempo tendremos que tener prudencia porque la epidemia no ha concluido, nos lo dicen a diario, hay que encontrar nuevas formas de normalidad y nuevas formas de convivencia. Y a ese respecto recordaba yo un viejo libro de un arquitecto, Charles Moore, que hablaba de la casa y sus coreografías. Tendremos que repensar nuestras coreografías, cómo nos movemos, por dónde transitamos, cuáles son nuestros lugares de estar, cuáles son nuestros lugares de comunicarnos, de intercomunicarnos. Sin embargo, hoy tenemos que tomar conciencia de esas coreografías que hacemos individualmente. Creo que lo que nos ha dejado esta epidemia es fortalecer estas nuevas plataformas de comunicación virtual, nuevas modalidades, incluso de publicación, de lectura, de contacto entre nosotros. Soy optimista, pienso que hemos aprendido mucho, pienso que nada va a ser igual. Y termino, creo que ya me extendí más de la cuenta, pero termino recordando las palabras de un muy joven y brillante ensayista y escritor italiano, Paolo Giordano,
quien muy recientemente escribió un libro de ensayos sobre el coronavirus, que recomiendo mucho, y que además planteó algo que está en la cabeza de todos nosotros. Giordano dice: me preocupa que cuando acabe esta pandemia, nada vuelva a ser igual. Pero tanto como eso me preocupa, que todo pueda seguir siendo igual y que no hayamos aprendido nada. Pienso que gracias a la posibilidad de pensarnos juntos, de participar en un proyecto compartido que nos ha dado y nos seguirá dando siempre la UNAM, es posible que este aprendizaje para bien lo podamos hacer revertir en un salto importante en el sentido de la vida universitaria. Cuando se abran las puertas. Humanidades UNAM. Un nuevo nosotros. Pensar, sensibilizarnos y actuar tiene que ver también con estas infancias, con las adolescencias de las que estamos hablando. Retomamos nuestra conversación con el licenciado Juan Martín Pérez García, quien es director de la Red por los Derechos de la Infancia en México y pues además está participando en el primer encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas. Juan, pues ya nos hablabas de todos estos marcos, de todas estas posibilidades que están ahí para proteger a la niñez y a la infancia, y enseguida comenzamos pues con una pregunta me parece muy compleja que seguramente nos vas a ayudar a resolver. Los derechos se han ido modificando con el paso del tiempo y no tiene que ver con los años, sino con las situaciones, con la vida cotidiana. ¿Cuál es la situación actual, digamos, de estas infancias, de estos grupos, de los niños en nuestro país hoy, que es 2020, con respecto a todas estas diversidades? Sí, muchísimas gracias, Rosa. Mira, hay que partir de que tenemos 31% de la población nacional como menores de 18 años de edad, que ese es el rango, digamos, que establece la Convención de los Derechos del Niño para tener una protección integral. Esto se traduce en nada más aclarar, nada más para definir, Juan, es justamente niños entre 0 y 12 años y adolescentes se les considera entre 12 y 18 años. Exactamente, el límite de los 18 años para considerar una persona adulta, antes son menores de edad, niños, niñas y adolescentes, que requieren una protección integral. Gracias. Hago un poco la descripción. En números son casi 40 millones de ciudadanas y ciudadanos en este país. Es decir, 1 de cada 3 habitantes en México tienen menos de 18 años de edad y están en un contexto donde requieren protección integral. Pero también es importante diferenciar en rangos evolutivos, como lo acabas de explicar, Rosa. No es lo mismo ser bebé o neonato que la primera infancia hasta los 6 años o la niñez hasta los 12 años aproximadamente y la adolescencia de los 13 a los 17. Pero también es distinto ser niña que ser niño. Niñas y adolescentes en este país, de los casi 40 millones, tengan una vivencia de su niñez totalmente distinta. Esto parece obvio, pero le invito al público que nos acompañe que recuerde parte de su niñez y la comparta o la contraste con su hermano, su hermana, con alguien de su generación, y notarán que la vivencia fue distinta. A lo mejor compartimos los juegos, compartimos las risas, pero la vivencia es distinta. Podemos decir ahora, tristemente, Rosa, que el código postal en México determina el proyecto de vida de un niño, una niña o un adolescente, con esa crudeza. No es lo mismo que vivas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en San Juan Chamula, en la montaña de Guerrero, en la delegación Iztapalapa, que en la delegación Benito Juárez o en Monterrey, Nuevo León. Esa ubicación geográfica te va a marcar la calidad de la escuela, el acceso a la conectividad ahora tan importante en la pandemia, la calidad del internet no es la misma en la delegación Benito Juárez, Coyoacán o Cuauhtémoc o Iztapalapa o Tláhuac, por mencionar en la Ciudad de México, igual en los territorios más rurales. Por eso es que es importante y es valioso este encuentro internacional que organiza la UNAM, porque tenemos que hablar de infancias en plural, para que entendamos que las obligaciones que tiene el Estado mexicano tienen que cubrir esta diversidad y que tenemos que tener respuestas de política pública generales, pero también en los territorios que puedan traducirse de acuerdo a sus condiciones. Y avanzar mucho en la equidad. Pongo el ejemplo ahora en la conectividad. No es lo mismo pensar en la calidad de datos de la Ciudad de México, incluso de delegaciones
como Coyoacán, o Benito Juárez o Miguel Hidalgo, que son de alto estándar comparado con Madrid, por ejemplo, o con Barcelona, que en la conectividad que pueden tener en la montaña de Guerrero o en Veracruz o incluso en territorios desérticos del centro del país como San Luis Potosí, Aguascalientes y demás, ¿no? Bueno, ahí necesitaríamos que el Estado desarrolle acciones específicas para compensar esas limitaciones, que no represente un trato desigual o una discriminación a niños, niñas y adolescentes, porque les doy un dato. En este país nadie, en el mundo entero, nadie decide dónde nace, en qué familia, en qué código postal. Pero si los niños y niñas nacen en un código postal de pueblo originario, automáticamente por haber nacido en un pueblo originario, ser indígenas, 8 de cada 10 ya están predeterminados a la pobreza extrema. Y eso es algo que el Estado tiene que desarrollar acciones para evitar que eso sea un destino manifiesto, sino que tengamos la oportunidad de gozar todos los derechos en las mismas condiciones, sin importar el lugar donde me encuentre. Híjole, qué temas tan complicados y sensibles si lo ponemos ahí justo desde el origen, considerando todas estas diferencias que no podemos modificar, pero hay otras cosas que sí podemos hacer, por supuesto, como nos lo dices, las autoridades, las políticas públicas tienen una tarea pendiente o muchas tareas pendientes con respecto a este tema. Juan, pero ¿cómo lograr que todas estas legislaciones, que estas leyes permeen en la vida cotidiana de todos estos niños y adolescentes? Es decir, ¿qué nos toca como familias, como sociedades, como individuos, para abrazar y acompañar estas edades tempranas? Mira, Rosa, hay varias experiencias internacionales que son exitosas y una que podríamos decir que ha funcionado en varios países del mundo es cómo avanzamos en la construcción de ciudadanía. Esto es coloquialmente cómo me intereso en mi comunidad, cómo cuido mi entorno y aporto como parte de mi responsabilidad ciudadana, desde niño cuidando los parques infantiles, no tirando basura, pero también pidiendo cuentas sobre cómo se gasta el recurso público local. Y esto permite construir ciudadanía desde niños, niñas y adolescentes para que nos acostumbremos a exigir cuentas a nuestras autoridades, porque lo que tenemos ahora a lo largo del tiempo es que no nos han construido como ciudadanas y ciudadanos. Y entonces cuando vemos que una persona exige que, pues, no sé, esté limpio el parque o que se informe sobre cómo se está gastando el presupuesto público, pareciera una persona complicada, conflictiva o que tiene otros intereses ocultos. No, debería de ser algo habitual para todas y todos, como sucede. Quiero poner una ilustración de cómo es viable hacerlo. En Barcelona, hace ya varios años, se iba a reconstruir una zona, un baldío, un terreno baldío, y decidieron con la comunidad hacer un parque infantil. Y probaron, te estoy hablando de una experiencia de hace muchos años, involucrar a niños, niñas y adolescentes desde el diseño del parque. Y participaron en la definición de qué juegos infantiles se compraban. Entonces tuvieron que elegir si compraban juegos infantiles sofisticados, que podían ser 2 o 3, o compraban juegos infantiles más baratos, pero igual de divertidos, para que fueran de mayor uso para todas y todos. Incluso detalles como ubicar la altura de los juegos infantiles, que esto aparentemente no tiene mayor trascendencia que un parque infantil o en una comunidad, pero es un acto de construcción de ciudadanía, y claramente esos niños y niñas se dan cuenta que las autoridades les tienen que tomar en cuenta su opinión, les tienen que rendir cuentas sobre cómo se está invirtiendo el dinero y tienen que responder a lo que ellos y ellas están necesitando. Eso nos falta en México. Nos están acostumbrando tristemente a convertirnos o en becarios y dependientes de la asistencia. Obviamente esto tiene un sentido de cosechar votos, pero también nos convierten, si criticamos, en adversarios o enemigos, y eso es algo que hay que romper. No hay que aceptar estas etiquetas. Somos ciudadanas y ciudadanos, ya sea organizados en entidades como las nuestras o no, pero tenemos la posibilidad de construir ciudadanía de niños, niñas y adolescentes, nuestros hijos, sobrinos, alumnos, alumnas, y hacer notar que los derechos no son un regalo, los derechos son algo que exigimos, y para eso las personas que se postulan y que están en los gobiernos, en la letra chiquita de su contrato establece que están obligados a cumplir las leyes, particularmente el artículo 4 constitucional, que expresamente en su párrafo 9 señala que en cualquier acción que haga el Estado mexicano y sus instituciones y funcionarios, el interés superior de niños, niñas y adolescentes tiene que estar en primer orden.
Y de lo que se trata básicamente es de tener niños y adolescentes visibilizados, que sean parte de la estadística. Nos lo dices, están considerados el 31% de la población. Son alrededor de 40 millones de ciudadanos con sus características de acuerdo a la edad que tienen. Juan, ¿cómo identificar todas estas distintas realidades, además del código postal del que ya nos comentabas, comenzando o platicando, por ejemplo, en esto de las identidades sexuales, de los niños migrantes, de los niños indígenas, de los niños en situación de calle? ¿Cómo lograr que todos estos derechos que se manejan o se plantean para una niñez única sean atendidos y sean respetados en estas distintas condiciones particulares? Sí, mira, es importante reconocer esta diversidad que hemos explicado a lo largo de este programa y que agradezco profundamente el espacio, para poder entender que también las respuestas que tiene que dar el Estado mexicano tienen que ser diferenciadas, particularmente con grupos altamente excluidos, como hemos mencionado, indígenas, niños y niñas con discapacidad, aquellos que tienen una identidad sexual distinta o que están en proceso de construir una identidad sexual distinta, o incluso aquellos que por su condición de pobreza y exclusión enfrentan ya profundas limitaciones. Entonces, aquí agregaría, aunque puntualizo claramente, no es un grupo vulnerable, tiene que ser visto como claramente la plenitud de su goce de derechos, pero la cultura machista hace que ser niña sea todavía más complejo. Entonces tenemos exclusiones acumuladas. Cuando hablo de grupos altamente excluidos, son estos que trabajan, que viven en la calle, indígenas, chicas embarazadas. Entonces tenemos que ubicar que el Estado tiene que reducir estas exclusiones que pueden darse, y les pongo una ilustración, que sea mujer, que sea niña, que esté embarazada, que sea indígena, que tenga alguna discapacidad, que viva en el mundo rural. Estas son las exclusiones acumuladas que el Estado tiene que reconocer, tiene que prevenir y en caso de que estén, reducir al máximo el impacto para el goce de sus derechos. En nuestro país, solo el 15% de los niños y niñas, el 15% de estos 40 millones, solo ese 15% tiene garantizados plenamente todos sus derechos. El 85%, de acuerdo a datos del Coneval, tiene algún tipo de derecho limitado que puede ser desde la pobreza extrema, temas alimentarios, hasta la educación, la luz, el agua, que no están gozando. Por eso es tan importante reconocer esta diversidad. Y me detengo brevemente en las diversidades sexuales. Tenemos una gran oportunidad en este momento histórico en el que México ha ido avanzando normativamente para reconocer el matrimonio igualitario, para reconocer, en el caso del centro del país, la interrupción legal del embarazo, pero también se ha avanzado en el reconocimiento de la identidad, es decir, cómo me quiero llamar y reconocer, y esto se da desde edades tempranas en esto que llamamos infancias diversas. Entonces, los niños y niñas que desde pequeños tienen una identidad sexogenérica distinta a su genitalidad, necesitan la protección del Estado para que sean reconocidos como tal. Sus familias, que no los discriminen, su entorno comunitario y escolar, y por eso es que es tan importante reconocerlos. Hay pequeños avances en el centro del país, nos falta mucho, todavía hay bastante miedo adulto y además grupos fascistas y de antiderechos que están en contra de estos avances y que siguen haciendo bastante ruido, pero estamos en esa batalla y afortunadamente hay condiciones para mejorar en lo legislativo, en lo institucional y en que ellos y ellas puedan tener voz propia para hablar de sus preocupaciones y requerimientos. Y tendremos que ir avanzando también en lo cultural. Juan, nos queda poco tiempo y voy a hacerte una pregunta, muchas que tenía aquí consideradas con respecto a la importancia de tener en la misma línea conceptos como respeto, equidad, no discriminación, identidad, así como derechos humanos, pensando en todas estas diferencias de los niños y los adolescentes en México. Fíjate que yo resumiría mucho de esto que plantea Rosa en una invitación, que es un derecho y que es una oportunidad metodológica también, y es la participación de niños, niñas y adolescentes. Escuchémoslo, o sea, a nuestros hijos, sobrinos, vecinos, alumnos, alumnas, escuchémoslos, digamos, auténticamente, no en una lógica vertical de, persona adulta, me voy a permitir escucharlos, porque ya fallamos. No, escuchemos lo que tienen que decir, su opinión, démosles equivalencia humana. Eso va a permitir que participen y todo lo demás que acabamos de comentar va a tener sentido. Porque si lo reconocemos en equivalencia humana, al igual que nosotros, con menos lenguaje, menos libros que han leído sin duda, pero eso no quiere decir que su opinión valga menos. Y ese proceso de participación también nos va a transformar a nosotros, como diría el pedagogo Paulo Freire, pedagogo brasileño Paulo Freire, que hay una práctica dialógica. Se transforma quien da un conocimiento, pero también recibe otro, porque niños, niñas y adolescentes tienen saberes. Además, particularmente la pandemia nos lo puso en la cara,
son nativos digitales, son los que irónicamente con esos dispositivos diabólicos que les confiscaban en las escuelas tradicionales, con esos dispositivos salvaron al sistema educativo mexicano. Con esos dispositivos fueron los que acompañaron a papá, mamá, y para hacer el teletrabajo, configurar la plataforma Zoom, el Sky, el Meet. Son ellos los que tienen esta capacidad tecnológica que pensábamos que era, pues como se aburrían, perdían tiempo, que estaban perdiendo ahí su niñez, y no, esa es una capacidad instalada, tienen mucha información, son niños y niñas que tienen más conexiones neuronales que nosotros del siglo pasado, y tenemos entonces que reconocer esas capacidades para, desde una relación horizontal, aprender juntos. Juan, nos queda un minutito solamente. Son muchos los pendientes, muchas las expectativas con respecto a este programa, pero con respecto a la situación de los niños. ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son esos pendientes más urgentes? Mira, gracias Rosa, muy puntual diría 3 cosas. Sigamos abriendo espacios de debate, de escucha, para reconocer que los derechos de niños, niñas y adolescentes son una prioridad para el país, para recuperar al país. Segundo, como he comentado y reitero, tenemos que escucharles, hagámosles partícipes de todos estos espacios, tratemos de ver cuáles son sus temas de interés. Y tercero, central, tenemos que exigir que el Estado mexicano aparezca y que responda a sus obligaciones legales, que se invierta recursos y que las instituciones tengan como prioridad a niños, niñas y adolescentes. Lo que no hagamos ahora no solamente significa un daño hacia el futuro. Ahora mismo 40 millones de niños, niñas y adolescentes están sufriendo, encerrados en confinamiento, y necesitamos escucharles para reducir lo que ahora viven, pero también para prepararnos que el escenario de futuro no sea catastrófico. Como ya lo ha anunciado el secretario general de Naciones Unidas, tenemos el riesgo de perder una generación completa por la pandemia. Exactamente, todos podemos contribuir a que todos estos niños y adolescentes tengan un bienestar, un desarrollo pleno. Escuchémoslos, siempre tienen algo que decirnos, y para quienes tengamos un poquito de desconocimiento sobre los temas, pues podemos acercarnos a iniciativas como estas, que es el primer encuentro internacional Infancias y Adolescencias Libres y Diversas que organiza nuestra universidad. Se está llevando a cabo a partir de hoy, concluye el próximo 16 de noviembre. Tu mesa es el día de mañana a la 1 de la tarde, ¿verdad, Juan? Así es. Muchísimas gracias por esta oportunidad y felicito nuevamente pues la iniciativa de la UNAM por hacer este encuentro internacional. Exactamente, hay mucho que aplaudir porque hay mucho que aprender, hay mucho que reconocer, y el primer paso a mí me parece esto de escucharlos es sensibilizarnos a nosotros mismos, acerquemos a la información que nos permita tomar decisiones inteligentes y responsables en beneficio de todos estos niños y adolescentes. Gracias, licenciado Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Un placer haber conversado contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Gracias por la oportunidad. Gracias. Ahí está la invitación y vamos enseguida con deportes y las recomendaciones de Deportes UNAM. Hola Pumas, yo soy Daniela. ¿Tú crees que necesitas todo esto para poder ejercitarte y ponerte en forma? Con Gimnasia Estática te vamos a demostrar que no es así. Para este ejercicio necesitas una silla para simular que haces una sentadilla. La intención de la sentadilla es trabajar glúteos, femorales y cuádriceps. Recuerda que para hacer una buena sentadilla, tu cadera tiene que empujarse hacia atrás, la espalda estar derecha, el pecho afuera y las rodillas nunca deberán rebasar la punta del pie. Para más información, consulta la página www.deporte.unam.mx. Recuerda, en esta contingencia no te detengas y quédate en casa. Y con estos sencillos consejos para activarnos en casa, terminamos una emisión más de La UNAM Responde. Recuerden que seguimos leyendo todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. También agradecemos a todos los que hacen posible esta transmisión día con día aquí en TV UNAM, en Ciudad Universitaria, en el máster, todos los que trabajan desde casa. Gracias por hacerlo posible. Gracias a todos los que nos acompañan del otro lado de las pantallas de TV UNAM. Tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.